¿Te gustaría poder monetizar o ganar dinero con tu página web desde el primer día en que la estás creando aunque no tenga contenido? Hoy te voy a mostrar cómo poder lograrlo, así que comencemos. Como dije hace un momento, hoy te voy a mostrar una excelente plataforma para poder monetizar sitios web desde el primer día en que ha sido creado sin tener ningún tipo de inconvenientes y obviamente sin ningún requisito. Para eso vamos a utilizar el blog que estamos utilizando en lo que sería nuestro curso de Blogger gratis, el cual te lo voy a dejar por aquí arriba en una etiqueta para que puedas ver y crear tu página web de manera correcta. Este blog, como ustedes pueden ver, pues solamente tiene una entrada, no tiene nada de contenido, no tiene páginas, no tiene más contenido y pues lo creamos recién. Si le damos en ver blog podemos ver que se ve de esta forma. En el video anterior les mostré cómo monetizar con esta página que paga en Bitcoin. Y ahora les voy a mostrar cómo monetizar con otra plataforma y asimismo sin ningún tipo de contenido ni restricciones. Lo que vamos a hacer es a copiar obviamente lo que sería nuestro enlace del blog. No importa si no es un dominio propio, pero podemos copiar igual el enlace de nuestro blog. La plataforma que nosotros vamos a utilizar para monetizar este sitio web es la plataforma de Adsterra o de Adsterra, que en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes se puedan registrar. Simplemente vienen y aquí ustedes van a poder colocar lo que sería un email, su nombre, un nombre de usuario, una contraseña. Aquí si tienen Messenger o cualquiera de estas redes sociales, ustedes colocan simplemente la red social que ustedes quieran y aquí colocan el nombre o la dirección de su cuenta y el método por el que quieren ustedes recibir sus pagos. Puede ser PayPal, WebMoney, Paxful, Bitcoin, la moneda USDT Ethereum, la moneda USDT en la red de Tron y por transferencia bancaria. Una vez hecho esto, aceptan términos y condiciones y le dan en registrarse. Les va a pedir les va a enviar a su correo un link para que verifiquen su cuenta, le dan clic en el enlace y luego de eso pues simplemente le dan en el botón de login y van a colocar los datos con los que se registraron, nombre de usuario, contraseña e ingresan. Una vez que ya se registraron en Adsterra, simplemente vienen aquí, copian la dirección de URL del sitio que quieren monetizar, en este caso nuestro blog que está recién en creación. Y nos vamos a ir a nuestra cuenta de Adsterra. Bien, una vez que estemos dentro de nuestra cuenta de Adsterra, nos vamos aquí a la sección de website y vamos a tener un panel como este. Como ustedes pueden ver, acá arriba yo ya tengo un balance de 71,03, que es lo que he ganado en los últimos días. He ganado en total 119,94, pero ya he cobrado a mis distintas cuentas lo que sería 49,65. Y aquí para agregar nuestro nuevo sitio web lo que tenemos que hacer es lo que nos dice aquí en 3 sencillos pasos: agregar nuestro website en este botón que aparece acá. Aquí como ven van a estar mis otros sitios web, tal vez va a estar tapada esta información. Vamos a darle aquí en agregar website y aquí vamos a colocar la URL del sitio. Por ejemplo, aquí está nuestro blog, recetasdecomidacallejera.blogspot.com. Aquí vamos a seleccionar la categoría y podemos buscar la categoría que nosotros queramos: social, películas, adultos, o acortadores de enlace, MP3. En este caso el contenido de nosotros es de comida, recetas y no está acá, entonces simplemente escogemos otros y aquí por defecto nos va a decir que va a remover las campañas eróticas de lo que serían nuestros anuncios, y eso obviamente si ustedes tienen un sitio donde se permitan publicar este tipo de anuncios, pues lo desmarcan, lo dejan así y les va a aparecer esos anuncios. Yo en este caso no quiero que se muestren ese tipo de anuncios y se lo tacho para que no se muestren. Luego aquí nosotros podemos escoger qué tipo de anuncio queremos colocar. Van a estar aquí las medidas, si queremos que sea un pod under, un direct link, un banner de 468 por 60, un banner de 160 por 300, banner de 300 por 250. En fin, ustedes aquí pueden escoger la medida. Yo voy a escoger en este caso la medida de 728 por 90 píxeles y ya con esto estaría. Simplemente le damos a agregar. Y aquí dice que el sitio se ha agregado y que tenemos que esperar que nos envíen un mail para cuando nos hayan aprobado el sitio. Esto simplemente lo colocan aquí por mero compromiso o por políticas, pero nuestro sitio
aprueban pues prácticamente al instante. Le damos en el botón de Go It, recargamos la página y como ustedes pueden ver, aquí está nuestro dominio recetasdecomidacallejera.blogspot.com y ya está aprobado. Lo que tenemos que hacer es darle aquí donde dice al codes y nos va a mostrar los códigos o los anuncios que tenemos disponibles. En este caso solo tenemos el anuncio de 728 por 90, pero nosotros podemos colocar más anuncios. Simplemente le damos aquí en Add Code y podemos agregar pues obviamente más anuncios. Podemos colocar las distintas medidas que hay aquí disponibles. Yo solamente voy a hacer el ejemplo con el que ya creamos, que es el de 728 por 90 píxeles, y lo único que hago es darle aquí en Get Code y aquí nos va a aparecer lo que sería el iframe del anuncio. Le damos clic encima del iframe y se va a copiar automáticamente, o si quieren pues lo podemos seleccionar todo y luego le damos control o clic derecho y copiar. Nos vamos al sitio web que vamos a monetizar, nos vamos aquí a la sección de Blogger, a la sección de páginas, o no, perdón, a la sección de diseño. Si están en WordPress se van a colocarlo en algún widget y aquí simplemente lo que vamos a hacer es agregar un widget. Le damos en HTML y aquí pegamos lo que sería el código que nos dio la página, le damos en guardar y luego lo ubicamos donde queremos que se vea. Vamos a colocarlo aquí arriba de la entrada, por ejemplo aquí en esta parte donde dice cuerpo de la página. Vamos a colocarlo aquí, le damos en guardar y luego le damos en ver blog. Y aquí vamos a esperar que el blog recargue y como ven aquí arriba nos apareció ya el anuncio. En este caso el anuncio se ve orientado hacia un lado, pero si nosotros queremos que se vea centrado, simplemente vamos aquí donde está el HTML del anuncio que colocamos, le damos en editar y aquí vamos a copiar este código que dice script, lo pegamos más adelante y borramos esto que dice script y colocamos center. Vamos a colocar la etiqueta center, luego copiamos todo la etiqueta center de cierre y vamos en la parte de arriba y pegamos la etiqueta center, pero le borramos el código de cierre y ya con esto se va a colocar centrado. Entonces le damos en guardar nuevamente aquí y vamos a nuestra página y le damos en recargar. Una vez recarga, como ven, ahora se ve nuestro anuncio aquí y sí se ve centrado totalmente y así nosotros podemos colocar nuestros anuncios dentro de lo que sería nuestra página web recién creada, sin nada de contenido, solo con una pequeña entrada. Ya podemos monetizarlos y no necesitamos ningún tipo de requisitos, ni que tenga visitas, ni que tenga contenido, ni que tenga dominio propio, ni nada de eso. Simplemente colocamos nuestra URL y ya vamos a empezar a poder monetizar nuestro sitio web. Algo que hay que tener en cuenta es que Adsterra, si nos vamos aquí a la sección de Payments, nos dice que nosotros podemos retirar a PayPal por un mínimo de $100 y nos van a cobrar 5.4% de lo que sería fee de retiro. Vamos a poder retirar mediante WebMoney desde un mínimo de $5 y nos cobran el 1% al momento de retirar. Vamos a poder retirar mediante Paxful a $5 el mínimo y nos cobran $1 por retiro. Yo he retirado varias veces a Paxful. Lo que pasa es que en Paxful es medio complicado poderlo cambiar a otra moneda o a otra pasarela de pagos, entonces desistí de retirar mediante Paxful y ahora estoy esperando llegar a los $100 para retirar o por PayPal o por criptomonedas, que lo podemos retirar en Bitcoin por $100 y nos cobran lo que sería simplemente el fee que incluye un retiro en la cadena de bloques. Lo podemos retirar mediante Tether en lo que sería TRX y Ethereum y nos cobran solo un 2% de fee. Parece que es mucho más rentable retirar mediante criptomonedas, y si queremos retirar por lo que sería transferencia bancaria, el mínimo de retiro son $1000 y nos cobran de fee $50 para dólares, y para euros no nos cobran absolutamente nada. Y esos serían los métodos de retiro. Yo, como ya les mencioné, y aquí arriba se muestra en lo que sería mi estadísticas, yo ya he
retirado casi $50 por el método de Paxful. Ahora estoy esperando simplemente llegar a $100 para retirar mediante PayPal o mediante criptomonedas. Y así prácticamente de esa forma tan sencilla es como nosotros podemos empezar a monetizar un blog, una página web recién creada, sin contenido, sin ningún tipo de restricciones, y empezar a ganar dinero con nuestro sitio web, con nuestro blog de manera instantánea. Y nada gente, esa sería la información de hoy. Deja un comentario, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.